Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Mucha gente ha oído hablar del Éxodo por el cine y sobre todo por su figura central, Moisés luchando contra el faraón. Pero creo que pocos han leído este segundo libro de la Biblia. Hoy José Pablo Sánchez, director de este programa, entrevista al pastor evangélico Daniel Corral para conocer mejor el contenido de este libro de la Biblia. Te invitamos a compartir tu opinión en nuestro Facebook o Twitter respondiendo a esta pregunta. ¿Cuál es el precio de luchar contra Dios como lo hizo el faraón? Cuéntanos también cómo te ayuda este programa. Es importante para nosotros conocer los pequeños detalles de cómo Dios usa este programa en tu vida y lo puedes hacer a través de las redes sociales o del WhatsApp de Canal de Vida 673-466-366. Bien, pues vamos ya con nuestra entrevista sobre Éxodo. Daniel, muy bienvenido, gracias por aprovechar esta invitación y la oportunidad de poder charlar un rato sobre Éxodo. Muchas gracias. Pues la verdad es que, como decía Beni al principio, de Éxodo mucha gente ha oído hablar, pero hay muy pocos que realmente han llegado a leer el texto del libro, este segundo libro de la Biblia. ¿Podría resumirnos en un minuto más o menos de qué va este libro? Muy bien, Éxodo tenemos que entenderlo en el contexto en el que se encuentra. Es, como bien has dicho, es el segundo libro de la Biblia, pero forma parte de un grupo de 5 libros que escribe Moisés en un momento histórico determinado en el cual Israel acaba de salir de Egipto y está a las puertas de entrar a la tierra prometida. Es esa segunda generación que se ha criado y ha nacido en el desierto y tiene que saber contestar a las preguntas básicas con las que todo ser humano nos enfrentan. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Entonces, Moisés aprovecha ese momento, movido por el Espíritu Santo, para narrarles la historia. Por eso comienza desde el inicio con el libro de Génesis, donde comienza a decirles que es Dios el que ha creado todo lo que absolutamente ven en la creación, en el universo, incluso el hombre, y después a partir del capítulo 9, capítulo 11, cómo esa promesa se cierra en un pueblo que es el pueblo de Israel y cómo esto se narra a través de los 4 patriarcas, en el caso de Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, y después llega José, y como José, el Génesis termina precisamente en Egipto. Y el libro de Éxodo narra o retoma la historia, ese lapso de unos 430 años después, cómo Israel acaba siendo un pueblo sojuzgado, un pueblo de sirvientes, un pueblo de esclavos en Egipto, y cómo Dios interviene para sacarlos de Egipto de una manera sobrenatural, cómo después van desde Egipto hasta en el desierto, y cómo después llegan al monte Sinaí, y ahí es donde Moisés retoma. Ajá. Bueno, la verdad es que es un libro que merece la pena, creo yo, leerlo por todo lo que, sobre todo la primera parte, es súper interesante. Luego viene la segunda con todas las leyes, que también puede ser un poco tedioso, pero me parece que también es interesante, ¿no? Y la figura de Moisés sobresale, ¿no? Como han mencionado. Es sorprendente, ¿no? Una figura como la de Moisés, que su madre le deja ahí abandonado en un río, que le adopta a la hija del faraón, que se cría como uno de los principales de Egipto, del imperio en aquella época, que al final termina huyendo al desierto. Aún así, en todo ese proceso, la pregunta es, ¿cómo se forja un líder como Moisés? Pues la verdad es que Moisés es un ejemplo paradigmático. Primero vemos cómo Dios escoge realmente a este hombre para formarlo, cómo lo hace en 3 periodos marcados en su vida de 40 años, cómo el plan soberano de Dios se desarrolla precisamente en la vida de él, cómo realmente cuando sus padres ven algo especial en este niño y no quieren acabar con su vida tal y como requería la ley, y lo dejan en las manos del Señor en el Nilo, y cómo casualmente, entre comillas, es precisamente la hija del faraón la que lo retoma, lo coge y lo adopta. Entonces realmente llega a ser o ocupar el rango de el hijo de la hija de faraón, siendo uno de los personajes más importantes, y cómo eso implica los primeros 40 años de su vida. Después intenta salvar al pueblo por sus propios medios y finalmente tiene que salir, y está otros 40 años de formación en el desierto, donde es Dios quien se revela a él y donde es en el momento en el que está realmente trabajando en su carácter, y los últimos 40 años de su vida son los que pasa realmente liderando a Israel. Entonces es realmente Dios el que toma al hombre, lo forma y lo pone en el lugar que él quiere para que desarrolle su misión. Podríamos decir que es así siempre. Al final el líder del pueblo de Dios es un líder forjado por Dios.
Yo diría que sí, ese es el ejemplo que vemos en todos los casos. Si saltamos quizás al Nuevo Testamento, podemos ver el caso también de Pablo, como Pablo, Saulo en este caso, iba en una dirección plena y contrariamente a lo que Dios establecía, incluso asesinando, matando o persiguiendo a la propia iglesia, hasta que Dios interviene en su vida y cambia su vida totalmente y lo pone a trabajar en la dirección opuesta. Sí, la verdad es que es maravilloso, ¿no?, ver cómo Dios actúa en las personas que están dispuestas también a obedecerle, ¿no?, como es el caso de Moisés y, bueno, las distintas fases de su vida. Cuando Moisés va al faraón y va a pedir que liberen al pueblo, que salga el pueblo, él plantea que lo que quiere es que el pueblo vaya al desierto para firmar un pacto con Dios, ¿no? Es una cosa bastante sorprendente, ¿no?, que ese sea el planteamiento. Deja salir a mi pueblo porque vamos a hacer un pacto con Dios, ¿no? ¿Desde cuándo Dios firma pactos con los pueblos? Bueno, realmente no ha firmado pactos con los pueblos, ha firmado pactos con Israel y hay algunos pactos que tienen una vigencia, como por ejemplo el pacto con Abraham, que en Abraham serán benditas todas las naciones y eso no somos nosotros quienes lo firmamos, pero sí que somos los beneficiarios. Ocurre lo mismo, por ejemplo, con el trabajo de cada uno de nosotros. Nosotros trabajamos ciertas horas todos los días, sin embargo, quienes se benefician es nuestra mujer y es nuestros hijos, porque con ese dinero podemos proveer también para ellos. Pero en el caso del pacto que firma con Dios, en este caso con Israel, en el libro de Éxodo, es un pacto en el cual Él les dice cómo deben de comportarse con un Dios que es santo, y la segunda vez cómo deben comportarse entre ellos, siendo un pueblo que ha sido escogido para realmente dar a conocer a Dios en el resto de las naciones. Vemos que ese pacto se concreta en una serie de contenidos, ¿no? Más o menos, ¿en qué consisten esos contenidos? Realmente la base, por así decirlo, el fundamento básico serían los 10 mandamientos, que se pueden dividir sencillamente en dos partes. Lo primero, que tiene que ver con Dios, cómo te relacionas con un Dios que es santo, y después la segunda parte, cómo te relacionas con el resto del pueblo, con tus semejantes, con aquellos que están al lado. El pueblo de Israel en el desierto es muy potente, ¿no?, ver cómo esa firma del pacto, esos 10 mandamientos, la forma en que Dios se manifiesta a Moisés, al pueblo, etcétera. Creo que ese pueblo debería sentirse de alguna forma privilegiado y temeroso, ¿no?, de quebrantar ese pacto, pero me parece que tarda poco en quebrantarlo, ¿no? Sí, como observamos en el propio relato del Éxodo, no tarda prácticamente nada. Mientras Moisés está en el monte de Sinaí, precisamente recibiendo ese pacto, es cuando crean el becerro de oro para adorar el becerro de oro y atribuir a ese becerro de oro precisamente toda la obra de Dios al salvarlos de la tierra de Egipto. Pero eso no es otra muestra más que el propio corazón del hombre, y no es que sean un pueblo peor que los demás, simplemente reflejan la misma realidad de la España, por ejemplo, hoy del siglo XXI. Una realidad rebelde, ¿no? Rebelde, una realidad llena Dios. de rebeldía contra Dios. Sí. Sí. ¿Y qué hace Dios frente a esa rebeldía? Pues tiene que volver a dar el mismo pacto, y evidentemente este pacto lo que tiene en este caso son una serie de bendiciones si obedeces lo que Dios dice, y una serie de no bendiciones o maldiciones si realmente desobedeces. ¿Y qué es lo que hizo Israel en este caso? Desobedeció, con lo cual esa generación no llegó a la tierra prometida, se quedó vagando por el desierto 40 años hasta que precisamente todos pagaron con su vida por este pecado. Y es precisamente a esta segunda generación que nace en el desierto a la cual Moisés está escribiendo, movido por el Espíritu Santo, este libro, concretamente el Éxodo. Es decir, hay consecuencias, pero Dios da una nueva oportunidad, ¿no? Yo creo que eso es algo maravilloso también de Dios, que a pesar de nuestros pecados, Él nos ama y su misericordia realmente nos ofrece siempre la oportunidad de empezar de nuevo, de arrepentirnos. Por las redes sociales nos ha llegado una pregunta que ahora Beni nos va a trasladar. Muy bien. Pues nuestro amigo Rafa tiene una pregunta y es la siguiente. ¿Qué opinas de los documentales que intentan explicar científicamente los hechos sobrenaturales del libro de Éxodo? ¿Qué te parece? Muy bien, pues en realidad es un tema de principios. ¿Cuál es el principio en el cual nosotros establecemos nuestra fe? Establecemos nuestra fe en lo que dice la palabra del Señor. Para nosotros es la autoridad primera y básica y última, o
nos tenemos que apoyar en la ciencia. Y hasta ahora, en toda la historia del hombre, la ciencia lo único que ha hecho ha sido siempre apoyar las verdades que establecen o que se encuentran en la palabra del Señor. No hay ningún descubrimiento arqueológico, no hay ningún descubrimiento científico que vaya en contra de lo que afirma la palabra del Señor. Simplemente es una segunda o una tercera fuente que afirma algo que nosotros entendemos que es verdad porque es la palabra de Dios, porque es viva, porque es eficaz y porque sabemos que es su palabra. Y además yo creo que es maravilloso confiar en un Dios capaz de hacer milagros y de transformar situaciones imposibles, ¿no? Que aquel pueblo esclavo pudiera ser liberado de la forma en la que Dios intervino. Yo creo que es algo bonito y algo que realmente anima nuestra fe, ¿no? De modo que debemos de confiar en esa palabra, que es lo que cuando nos cuenta historias no son cuentos, son realidades de un Dios real que actúa de forma maravillosa en nuestra historia, ¿no? Una de las cosas que aparecen ahí, o una de las fiestas que aparecen en el libro de Éxodo, es la fiesta de la Pascua, que tiene un contenido muy significativo para el pueblo judío, pero que también para nosotros dice el apóstol Pablo que nuestra Pascua es Cristo. ¿A qué se refería? Pues realmente es el mismo esquema de liberación que evidenciamos y que podemos ver en el libro del Éxodo, como un pueblo que estaba completamente sojuzgado por una potencia militar, como tenían una incapacidad total de obtener esa libertad. En cierto modo es lo mismo que sucede con nosotros hoy. Nacemos en pecado, nacemos con esa condenación, no hay nada que nosotros podamos hacer por nuestros propios medios para obtener la salvación ni avanzar simplemente un paso hacia ella. Y sin embargo Dios tiene que intervenir. En este caso, en el caso del Éxodo, lo hizo a través de un líder, de Moisés, que iba a dirigir al pueblo hacia la libertad. En el caso nuestro, hoy en día, esa figura es Cristo. Dios envía a Cristo a ocupar el lugar de aquellos que depositan su fe en Él para salvarlos por medio de la cruz y acercarlos a la salvación. Entonces, en cierto modo, el libro de Éxodo y lo que recuerda esa Pascua es un camino paralelo también a la salvación del hombre. Que es el camino que hoy ofrece a todo el mundo, ¿no? O sea, cualquiera que nos esté viendo ahora, si él quiere recibir esa liberación del poder del pecado y de la condenación por culpa de los pecados, las consecuencias de las maldades, ¿no? Que tantas veces, sin querer a veces o queriendo, cometemos, en Cristo puede encontrarlo, ¿no? Yo creo que es un mensaje de esperanza muy grande, ¿no? Sí, es en la palabra del Señor. Si realmente hay alguna persona que nos esté viendo en esta mañana y que esté luchando contra esta realidad del pecado y realmente quiera abrazar la salvación, tiene que buscar a Cristo de la manera que Dios estableció, que es por medio de su palabra, y cómo allí Él se revela y cómo ahí puede realmente entender y comprender la obra y los beneficios que tienen la cruz de Cristo. Por último, ¿un versículo favorito del Éxodo? No tengo un versículo favorito. Realmente me gusta ver Éxodo en ese contexto de paralelismo entre la historia de la salvación, de la redención del pueblo de Israel, y cómo también eso tiene un eco precisamente en mi vida y puede tener un eco también en la vida de aquellos que se acercan a Cristo por medio de su palabra. Así que, perdona que no te responda a esa pregunta. No tienes un versículo, todo el libro te gusta. Me encanta el libro. Muy bien, pues genial, muchas gracias por ayudarnos a entenderlo un poco mejor. Que Dios te bendiga. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Queremos animarte a leer la Biblia, por eso las iglesias evangélicas quieren regalar este libro de la Biblia, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Llámanos ahora al teléfono 917434400 y te lo haremos llegar gratis. Y para todos los que formáis parte del Club de Amigos, en esta ocasión sorteamos este libro titulado La contienda por la fe, un libro del escritor John Benton que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Peregrino. Necesitamos amigos que se unan a nuestro club para seguir regalando la Biblia y ofreciendo ayuda espiritual a nuestra audiencia. Entra en la web de Canal de Vida, llámanos o mándanos un WhatsApp y te explicaremos cómo hacerlo. Gracias por tu atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.